Martínez Hugo. Presente, profesor. Ok. Martínez Edgar. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Ortega no está, ¿verdad? Ortega, Patricia no está. Parra Jason. Buenas noches, presente. Buenas noches. Pulido Gina tampoco está. Salinas César. Salinas César. Galindo Dara. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Garzón Sandra. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Jaime Wilson. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Jaramillo Diego. Jaramillo Diego. Jiménez Jorge. Micrófonos. Ay, marica, ¿eso se trabó? Jaramillo Diego. Jiménez Jorge. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Jiménez Cristian. Buenas noches, presente. Buenas noches, Lizarazo y Ailén. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Londoño Diana. Londoño Diana. Doctor, ¿aló? ¿Me escucha? Sí. Diego Jaramillo, doctor. Ok. Londoño Diana. López John. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Lozano César. Lozano César. Luján Nader. Profe, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Marín Daniel. Presente, doctor. Ok, Maturana María Sidonia. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Mena Rubén. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Micán Carlos. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Micán Dumar. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Molina Benjamín. Profe, buenas noches. Buenas noches, Moncada Jorge. Presente, doctor. Ok, Montaño Judis. Buenas noches, presente. Buenas noches. Montenegro Mariluz. Presente, buenas noches. Buenas noches, Monterrosa Henry. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Mora Diego. Mora Diego. Muñoz Edwin. Presente, buenas noches. Buenas noches. Murillo Hernán. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Infante Martín. Infante Martín. Nieto Yuli. Nieto Yuli Zulay. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Niño Claudia. Doctor, muy buenas noches. Presente. Buenas noches, Numpaque Yuli. Numpaque Yuli no está, ¿verdad? Olaya Brian. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Ordú Sergio.
Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Ortega Deiris Luz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Páez Andrea. Buenas noches, presente. Buenas noches. Páez Elio. Presente, buenas noches, doctor. Buenas noches. Panadero Luis. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Paredes Adriana. Paredes Adriana. Parra Yuli. Pavas Albert. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Maecha Juan. Maecha Juan. Beltrán Kelly Joana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Menco Wilber. Menco Wilber. Montes Viridiana. Presente, profesor. Ok, Moreno Franci Paola. Profe, buenas noches. Buenas noches, Nacimiento Gerson. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ortega José. Presente, buenas noches. Buenas noches, Moreno Jennifer. Moreno Jennifer. Pineda Giovanni. Pineda Giovanni. Reinel Carlos. Doctor, buenas noches, Giovanni Pineda. Ok. Carlos Reinel, presente. Ok, Belandia Carlos. Profe, él retoma clases el lunes. Ya creo que habían hablado con usted. Ok, Sierra Carlos. Él es el que le había comentado el martes pasado. Doctor, muy buenas noches, presente. Que usted autorizó. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Que era el lunes. ¿Me escuchó, doctor? Sí, yo te escuché, digo a otra persona. Ah, gracias. Ok. Doctor, buenas noches. ¿El nombre? Doctor Diego Mora. Me acabé de conectar. Buenas noches. Buenas noches, no, igual yo, Erika Arias. No ha llegado donde todavía. Profe, Carolina Jiménez. Buenas noches. Pineda Giovanni. Allá iba por Galindo Víctor, ¿cierto? Doctor, buenas noches, Víctor Galindo. Buenas noches, Arias Erika. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Arisa Luis Alberto. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Galindo César. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Gualtero Camilo. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Méndez Jorge. Doctor, buenas noches, compañeros, presente. Buenas noches. Pardo Diego. Pardo Diego. Silva Silvia. Silva Silvia. Suárez Jackson. ¿Llegó alguien más? Profe, Jackson qué pena, Suárez buenas presente. noches. No sé si ya me anotó Carolina Jiménez. Sí, ya. Ok, Hola, gracias. profe, sí, yo, Brian Caligari. Caligari con K. Doc, Jackson Suárez. Ok, Suárez. ¿Tú eres nuevo? ¿Yo? No, profe. No te tengo en lista. Apellido. El primer apellido. Caligari. Caligari Baracaldo. Lo que pasa es que no viniste ni... No, las dos primeras clases de esta semana no pude, profe, por problemas personales. Ah, por eso. Por eso que no me sonaba. ¿Alguien más?
Diana Londoño, profesor. Yo escribí en el chat, pero no sé Sí, si... ya te quité la falla. Gracias, profesor. Doctor, para Carlos Velandia, es el estudiante del que le comenté el martes y que usted autorizó que reingresara el lunes. Se llama acorde. Gracias. Doc, y César Lozano está escribiendo por el chat del grupo. Doctor, buenas noches, estoy tratando de ingresar. Mi internet está molestando. César Lozano. Ok, listo. Bueno, permítanme, vamos a abrir aquí una cosa. Doctor Olga Janet Morales no me ha llamado. Pero el Gallanes está en la lista. Sí, doctor, sí, señor. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación de los contratos. Antes, ¿habían escuchado sobre la clasificación de los contratos? Sí, señor. Okay. Vamos a mirar el Código Civil. Ya estoy abriendo aquí el Código Civil. Ahí la compartí. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Recuerden que el 1495 pues, nos habla de la definición del contrato en el Código Civil. Entonces miremos que aquí a partir del 1496 nos empieza a definir entonces qué clases de contrato trae el Código Civil.
¿Quién me lee el 1496? Profe, 1496. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligaciones alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Ok, entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de contrato unilateral, donde una sola de las partes es quien se obliga y la otra no, según esta definición? Un comodato, doctor. A ver, ¿por qué? No estoy diciendo que esté mal la respuesta, simplemente ¿por qué crees que el comodato sería unilateral? Ah, doctor, pues porque finalmente el que tiene la obligación es el que se compromete a entregar y ahí ya cesa la obligación para las dos partes. Se hace la entrega y cesa la obligación. Bueno, a ver, de pronto no tienes claro el contrato de... ¿Una donación? De comodato. Es como vamos cuando el comodato me parece que podría ser. No lo había analizado antes, pero me parece que podría ser. El contrato comodato es un contrato en el cual el comodante entrega una cosa al comodatario y la cosa puede ser bien mueble o inmueble. El comodatario se compromete a mantener la cosa en buen estado. ¿Ok? Entonces y a es bilateral. restituirla al terminar el contrato. Entonces no es unilateral, doctor. Al tener la cosa, lo que de pronto el enfoque que le dio el compañero es porque en el comodato no hay una contraprestación económica, es decir, como en el arriendo, donde el arrendatario está pagando una renta, un canon de arrendamiento, que sería la contraprestación. Acá no hay una contraprestación económica, que es como lo expresó el compañero, y creo que podría ser un ejemplo de contrato unilateral. Pero hay obligación de hacer, ¿no? ¿Puede ser el de donación también, profe? Sí, pero espérate, vamos a terminar de analizar. La donación es el clásico ejemplo de eso, pero la idea es mirar otros como el que planteó el compañero. Si yo tengo en un contrato bilateral, donde las dos partes se obligan recíprocamente, como dice la norma, miremos el ejemplo de arrendamiento. ¿Cuál es la obligación del arrendador? Entregar la cosa al arrendatario y permitir que el arrendatario pueda tener el goce y el disfrute de la cosa, sin que haya ninguna, digamos, interferencia o injerencia de un tercero que le evite poder usar la cosa. ¿Ok? Eso por parte del arrendador. Y por parte del arrendatario, ¿cuál es la obligación del arrendatario? Ustedes me van a decir, la primera, pagar el canon de arrendamiento. ¿Sí? Esa es la principal, pero no sería la principal. De ahí se desprende que si tiene una cosa que no es el propietario, tiene que cuidarla, comportarse como si fuera el propietario. O sea, conservarla, evitar que pueda sufrir pérdidas, que se pueda dañar, ese tipo de cosas. Porque es que el arrendatario está pagando, pero el hecho de que esté pagando no significa que no va a tener cuidado, que no va a cuidar la cosa como si él fuera el dueño de la cosa. O es que usted, como arrendatario de un inmueble, entonces no va a mantener el inmueble bien cuidado, pintadito y todo para que se conserve. Es una obligación. Así sucede en el comodato. Entonces, en el comodato, el comodatario tiene que mantener la cosa. ¿Cuál es la obligación aquí de una sola parte? Del propietario, que es entregar la cosa. Y que la otra persona pueda tener el goce y el disfrute de esa cosa. Sin que haya una mediación por parte de tercero que no le permita poder disfrutar de la cosa. Esa es la obligación por parte de él. El comodatario no está pagando nada. Y voy a poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes aquí tiene televisión por cable? Todos. Supongo que todos,
en su casa, independientemente del operador, le han entregado un módem para el internet y le han entregado unos repetidores. No, lo que le colocan al televisor. Decodificadores, doctor. El decodificador, exacto, y el control remoto. Entonces, fíjense que le entregan el módem, le entregan el decodificador y le entregan un control remoto. Esas tres cosas no se las están cobrando. Lo que está cobrando la empresa es la prestación del servicio. Y si quieren, miren la factura. Le están cobrando la prestación del servicio únicamente. Ahora, ellos dan gratuitamente hasta 2 decodificadores y 2 controles. Ya si la persona tiene 4 televisores en su casa, entonces le van a cobrar solo 2 adicionales, 2 decodificadores adicionales. Pero si tiene 2, pongamos que tenga 2, esos 2 televisores van a tener un módem, va a haber 2 decodificadores y 2 controles remotos. ¿O no les sucede? Sí, pero sí, señor. Solo que le está cobrando la empresa es la prestación de servicio, porque es que el contrato de esa empresa que le está prestando el servicio, llámese Movistar, Claro, UNE, DirecTV, ETV, cualquiera que sea, no le interesa cobrarle por el arrendamiento de esos aparatos, lo que le interesa es cobrarle la prestación del servicio. Entonces, cuando a uno le entregan esos aparatos, se los están entregando en comodato, es decir, tómelo para que lo use, pero usted lo usa y debe conservarlo, debe evitar que se dañen. O sea, no va a ponerlo uno, el decodificador, cerca de una parte donde haya agua, o que caiga una gotera, o se colocan normalmente en una ubicación donde si vive un niño, pues no lo vaya a dañar. Esa es una obligación natural que tiene el comodatario. Fíjense que el comodatario no está pagando nada por usar esa cosa. Entonces sí podría considerarse el comodato como un contrato unilateral. ¿Ok? Doctor, no entiendo aún el concepto. En el artículo 1400, en el artículo 1495, dice, el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer, ¿cierto? En el contrato de comodato, una de las partes está dando y la otra parte se está obligando a hacer. ¿A hacer qué? A hacer restitución. Pero esto es una consecuencia. Fíjate que la norma lo está poniendo ahí, porque es que no va a haber... Voy a ponerle el otro ejemplo que mencionaban, que es el clásico de la donación. Si el donante está entregando la cosa, el que está recibiendo no tiene la obligación de recibirla. Es una obligación recibirla. Y no se toma de que entonces es un contrato bilateral porque el otro tiene la obligación de recibirla. No. Es unilateral porque solo quien está entregando la cosa, quien está saliendo de la cosa, es el que tiene la obligación, no el que la está recibiendo. ¿En el comodato existe la obligación de devolver la cosa? Claro. Y al devolver la cosa, hay que devolverla en el estado en el que se recibe. Salvo el deterioro natural. ¿No es una obligación de hacer? Pero no lo mires de una fórmula matemática que 2 más 2 sea 4. Te voy a echar un chiste flojo. No sé si lo han escuchado anteriormente. Le preguntan a un contador, ¿cuánto es 2 más 2? El contador contesta 4. Y le preguntan al abogado, ¿cuánto es 2 más 2? Y el abogado contesta, ¿cuánto quieres que sea? Es un chiste flojo que dicen de nosotros los abogados, pero es muy cierto. Porque la norma puede tener o intentar la gente tener muchas interpretaciones a la norma. Y fíjate que cuando tú lo estás interpretando de que en la definición del 1495, entonces siempre va a haber obligaciones innatas para todas las partes involucradas en el contrato. Eso normalmente sería así, esa sería la regla general. Pero fíjate que en el artículo siguiente, que es este que estamos viendo, la norma está diciendo, hay contratos en el que solo uno se obliga, uno de los dos. Entonces, ¿cuál es la obligación en el comodato? Entregar la cosa. Si el comodante no te entrega, si la empresa de telefonía o de internet no te entrega el módem,
el decodificador y el control remoto, puedes disfrutar del servicio de televisión que te están ofreciendo. Lo que pasa es que no puedes, porque esos son necesarios para prestación del servicio. Lo que pasa es que tú no te enfrascas en que tienen que ellos proporcionarte esos medios. A ti lo que te interesa es el servicio, la señal, que tú tengas el internet. A ti no te interesa qué te van a dejar ellos, si te van a dejar un decodificador marca Pajarito o de marca o tal otra cosa. A ti lo que te interesa es que te puedan prestar el servicio que te están ofreciendo y por el cual te están cobrando. Entonces, en ese tipo de contrato como el que menciono de la televisión por cable, las partes en que se centran en el contrato principal. ¿Cuál es el contrato principal? La compraventa de ese servicio, o ese suministro más bien, ese contrato de suministro de ese servicio de televisión y de internet. Ese es el contrato principal, pero resulta que a ese contrato principal pueden ir otros contratos accesorios, como el que acabo de mencionar, como el contrato de comodato, cuando le dejan a uno en préstamo para uso, el decodificador, el control y el modem. Igual que el contrato subsidiario o secundario podría ser, por ejemplo, el pay-per-view, pague por ver. Si han visto que el operador le coloca unos canales que hay que pagar adicional para poder verlos, como los HBO, Cinecanal y... ¿Sí los han visto? Que los Sí, cobran, señor. que toca contratarlo. Esos serían entonces unos contratos adicionales, pero el contrato principal es en el cual le dicen, usted tiene no sé cuántos canales, los cuales nunca terminan siendo realmente ese número que ellos ofrecen, y tiene un internet de no sé cuánto, y tiene llamadas ilimitadas y tal, y le venden a uno el combo. Así termina uno usando solo el internet. Porque la mayoría, me imagino que la mayoría de ustedes no ven Caracol y RCN. O siguen viendo puras películas, puras novelas de traqueto. Me imagino que tendrán plataformas de streaming, como Netflix, como Prime Video, como Disney Plus. Entonces, al contratar uno ese servicio de streaming, ¿qué es lo que utiliza? El internet, le dan el teléfono fijo que ya uno no lo usa. Al final, termina uno pagando los 3 servicios y solo utiliza la mayoría del tiempo uno solo, ¿verdad? Si uno fuera y le dijera, no, véndeme solo el servicio de internet, se lo ponen carísimo, ¿o no? ¿O no han analizado eso? Sí, así es. Sí, profe. Sí, claro, profe, así es. Así es. Entonces, cuando hablamos de ese contrato unilateral, es porque hay la prestación de uno de los dos. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo y les voy a dar 10 minuticos para que encuentren ejemplos, otros ejemplos de contratos unilateral y bilaterales. Tenemos 10 minuticos. Aparte de eso, miren que en el 1497 ahí están los contratos gratuitos y onerosos, que ya vamos a hablar de esos. En el 1498 los conmutativos y aleatorios, que ya también vamos a hablar de eso. El 99, contrato principal y accesorio. El 1500, contrato real, solemne y consensual. Entonces, van buscando ejemplos de eso, tienen 10 minuticos para que ahora cuando los vayamos explicando pueda haber diferentes ejemplos de esos contratos. Tienen 10 minutos. Y a su vez, esto mismo les sirve para responder el foro de la sesión de hoy.
Listo, ya pasaron los 10 minutos. A ver. Bueno, Sidonia. Sidonia. Señor. Un ejemplo de un contrato que sea entonces bilateral. Bilateral es cuando, perdón, profe. El contrato bilateral cuando las dos partes es cuando las dos partes, ejemplo, cuando las dos partes de conseguir casos ejemplos comunes, cuando las dos partes se benefician. Sí, por eso. Un ejemplo puede ser el contrato de trabajo, donde una parte se compromete a prestar sus servicios personales y la otra se compromete a pagar por un sueldo por la prestación de ese servicio. Sí. ¿Mm? Ok. Otro. Cada uno. Brian Caligari. Sí, profe, por ejemplo, ya, un ejemplo de un contrato que sea unilateral. Un ejemplo unilateral sería, por ejemplo, de donación, donde se crea solo obligaciones en el donante. Pero diferente al de la donación y al comodato que ya hablamos. Exacto. Y pues tengo acá un ejemplo de bilateral, que sería, por ejemplo, la compraventa, o por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Ajá. Ok. ¿Quién me da otro ejemplo de contrato bilateral diferente a los que ya mencionaron? Sergio. Sergio, no está por ahí. Bueno, entonces Zulay. Contrato de compra y venta, qué pena es que no había abierto el micrófono. Ya dijeron. Otro. Permuta. A ver, ¿cómo es la permuta? El de permuta es cuando entrega un bien, puede ser por cambiar, por ejemplo, yo un carro por una moto o una cicla por otro bien parecido. Tienen mal el concepto de ese contrato de permuta. Que piensan, yo sé que la mayoría piensan que es cambiar una cosa por otra. La permuta cuando la compraventa, el precio de la cosa que se está comprando, el precio se paga parte del precio con otra cosa. Es diferente. Por ejemplo, si tú estás vendiendo un carro de 10 millones y te dicen, te doy una moto que vale 6 millones y 4 millones en efectivo. Eso no es un intercambio como piensan. Te están pagando parte de la plata del precio con otra cosa que es la moto. Pero tú no estás cambiando carro por moto. Tú estás vendiendo tu carro, que recibes una moto y parte en efectivo por el precio, eso es otra cosa. Porque diera la sensación, cuando se habla de que la permuta fuera el intercambio, como que fuera a cambiar una cosa por la otra. Profe, y en ese caso, por ejemplo, cuando uno tiene propiedad, una casa, pero por ejemplo, miremos que en la permuta no está mal, podrías darse como un caso de como un contrato bilateral, solo que aclaraba que no es un intercambio, pero sí es un contrato bilateral. Está bien el ejemplo. Zulay. Doctor, para complementar de pronto los unilaterales y pues no sé si también entrarían ahí el de depósito, el de prenda y la fianza, ya que pues tanto en el mutario como el comodatario, el depositario, en toda la restitución de la cosa, se hace restitución de la cosa que se les ha entregado. Bueno, el de depósito no sería unilateral, porque es que el depositante está entregando la cosa que le van a guardar
y está pagando por eso. No es gratuito. Por ejemplo, hay unas empresas que se llaman, que tienen unos nombres en inglés y todo eso, que son unas mini bodegas. Entonces, por ejemplo, si una persona entrega un inmueble que tenía arrendado y queda con los bienes muebles, con los enseres, entonces no tiene dónde guardarlos, va y contrata una de esas mini bodegas y lo guarda ahí, y eso es un depósito. Pero tiene que pagar por eso, por ese servicio. Entonces sería bilateral, porque se está comprometiendo el que está recibiendo la cosa a guardarla, a custodiarla, y el que está entregando la cosa se está comprometiendo a pagar un precio para que le guarden esas cosas. Entonces sería bilateral. El otro ejemplo que ponía, ¿cuál era? La prenda y la fianza. En la prenda también sería bilateral, porque la prenda, ambos adquieren obligaciones en la prenda, tanto el acreedor como el deudor. El acreedor el deudor se está comprometiendo a pagar la deuda, y lo que está haciendo con la prenda es garantizar ese pago de la deuda. Y el acreedor, pues, entregó una suma de dinero, la cual le dejan con garantizar. Permítanme 2 minutos. Bueno, entonces, en la prenda, pues no podría considerarse como unilateral, sino bilateral, porque hay obligaciones de ambas partes. Y el otro era el de fianza, ¿cierto? El de fianza creo que sí podría ser de unilateral, porque en el de fianza se está comprometiendo, pues, una parte, viéndolo desde el fiador, que se está comprometiendo a que sale en respaldo de la otra persona, pues sin contraprestación. Por ejemplo, el codeudor, el coarrendatario. Ustedes han visto que cuando se va a celebrar un contrato de arrendamiento, le piden que firme el arrendatario, o sea, el que va a vivir ahí, y que tienen que presentar 1 o 2 fiadores que tengan finca raíz, que tengan solvencia económica y tal. Entonces, esos otros que son los fiadores, no son los que van a vivir ahí, están contrayendo una obligación, ¿cierto? Y lo están haciendo sin esperar nada como contraprestación. O sea, el deudor principal, que en este caso sería el arrendatario, el que sí va a vivir ahí, no se está generando con ninguna obligación frente al coarrendatario. Entonces, ese sí sería un ejemplo de unilateral. Dime, Helio. Buenas noches. ¿Puede ser otro ejemplo de unilateral el fideicomiso civil? Donde la persona
para entregar el inmueble, pues es con una condición, ¿no? No te entiendo la pregunta. El contrato unilateral, que podría ser el fideicomiso civil, como ejemplo. ¿Un qué civil? Fideicomiso civil. Un fideicomiso. Bueno, el fideicomiso, pero viéndolo desde el punto en el que el fideicomitente o el fiduciante se compromete a que entrega la cosa, la propiedad de la cosa, transmite la propiedad de la cosa si ocurre una condición o llega un plazo. Sería desde ese punto de vista también unilateral. Muy bien. Profe, una renta vitalicia en unilateral. Pero enfocándolo como la renta vitalicia, porque digamos que ¿cómo podrías decir? O en un ejemplo, lo que dijo Elio hace un rato, frente al tema del fideicomiso, es un muy buen ejemplo, igual que el que dijo Zulay de la fianza, porque ambas figuras, si bien es cierto, digamos, no son así como tan estudiadas, se utilizan mucho. Pero el de la renta vitalicia, de eso están la norma, pero no veo que realmente suceda. Cuando una persona se obliga para con otra a pagarle una renta de por vida. Pero es que la norma lo establecía cuando no existía un régimen de seguridad social. Por ejemplo, que una familia contrataba a un conductor o a una empleada de servicio doméstico y entonces tenía que pagar una renta vitalicia que fuera como una jubilación o pensión. Pero acuérdense que el sistema pensional o el sistema de seguridad social está mucho antes del año 93. Está por allá como de la década del 60. Entonces, está en la norma todavía, pero realmente eso no opera. Realmente no opera. Bueno, ¿quién me da otro ejemplo diferente a los que ya hemos hablado de contratos bilaterales? Doctor, yo. Puede ser en una relación de pareja, porque pues tenemos, es una relación en la cual se debe tener reciprocidad y cuidados. Me parece que el matrimonio. Entiendo que quieres equiparar la que llama relación de pareja a un contrato de matrimonio. Sí, claro. Hablando de contrato, es el contrato de matrimonio que está en el artículo 113 del Código Civil. Sí. Realmente es el que es un contrato. Lo que llama relación de pareja, o sea, rejuntarse, concubinato, que se llama del año 90 para acá, unión marital de hecho, eso no es un contrato. No, matrimonio, doctor. El matrimonio, o pues igual yo creería que también puede ser el contrato que tenemos con la universidad. Tenemos un contrato, obviamente, donde yo recibo beneficios. De un servicio educativo, sí. Educativo, sí. Se compromete a prestar el servicio de educación y el otro a pagar por recibirlo. Sí, ese así es. Sí sería un contrato bilateral. Doctor, gracias, doctor. Otro bilateral podría ser el contrato de arrendamiento. Ahí están las dos partes comprometidas en el acto. Hay muchísimas. Hay muchísimas. De sociedades también creo, doctor, no sé. Contrato de trabajo. Sí, ya de eso los habían mencionado. Hay muchos, por ejemplo, que no han sido mencionados, como el contrato de suministro, como el contrato de agencia comercial.
Ustedes no han visto todavía una materia que se llama contratos comerciales. Sí, doctor. ¿Vieron contratos comerciales? No, sociedades. Vimos sociedades, pero ahí vimos los contratos comerciales. Porque es que eso se llama contratos comerciales, que se especifica, esa también yo la dicto, se especifica solo en estudiar los tipos de contratos que se dan en el ámbito mercantil. Y las sociedades, digamos, es más sobre cómo son las sociedades realmente, las sociedades mercantiles, las civiles. Pero hay una materia como tal que se llama contratos comerciales, donde se estudian contratos, por ejemplo, como el factory, la franquicia, se estudian contratos como, por ejemplo, el de arrendamiento de local comercial, contrato de transporte, ese tipo de contrato. El contrato de transporte, por ejemplo, sería un contrato bilateral. El contrato de seguro es bilateral, porque el tomador del seguro se compromete a pagar una prima y el asegurador se compromete a cubrir la ocurrencia de un siniestro, a amparar la ocurrencia de un siniestro, ampararla económicamente hablando. Doctor, y también sería como el de salud, donde yo le pago a la APS y ellos me prestan un servicio. Sí, podría ser también. Yo quiero decir uno de unilateral, que es el contrato de préstamo de uso. Entonces, digamos, como yo le presto un objeto a una persona por determinado tiempo y ella está en la obligación de devolvérmelo. ¿Y qué diferencia hay entre ese y el comodato? No, creo que es el mismo, ¿no? Es el mismo. Unilateral también puede ser el de mutuo, ¿no? No, el mutuo es bilateral. Bueno, miremos ahora el 1497. ¿Quién me lee el 1497? Contrato gratuito y oneroso. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. ¿Quién me podría decir un ejemplo de un contrato que sea gratuito? El comodato nuevamente, doctor. Sí, el comodato. En ese orden de ideas, el comodato. La donación. También. Y uno oneroso. Compraventa. Ajá. Seguros. El de arriendo. El de arrendamiento sea de vivienda o de bienes inmuebles, o el arrendamiento de bienes muebles, de cualquiera de los dos. El leasing también. El leasing sí también. El contrato mutuo con intereses, un préstamo, por ejemplo, es oneroso. El mutuo va a ser oneroso, sí, cuando se genera intereses, por ejemplo, como en el mutuo comercial. El mutuo, de pronto, si no está claro para que lo tengan en conocimiento, el mutuo es el contrato de préstamo. O sea, cuando ustedes van al banco y piden una tarjeta de crédito o piden un crédito de libre inversión o un crédito se llaman, normalmente tienen dos términos, libre inversión y el otro es libre destinación, algo así. Bueno. Profe, el conmutativo también puede ser. Esos contratos, donde le prestan la plata al banco y uno se compromete a pagar una mensualidad, eso es un contrato de mutuo. Y por lo tanto es un contrato oneroso. Porque ¿cuál es el negocio del banco? El negocio del banco es el interés, cobrar el interés.
El negocio del banco no es prestar 100 pesos para que le devuelvan los mismos 100 pesos en X meses, cuando pierde el poder adquisitivo el dinero. El negocio del banco es prestar el dinero para que ese préstamo le genere un ingreso a través de los intereses. Entonces, a través de esos intereses se da la ganancia o utilidad del banco. Ese es el motivo por el cual antes, bueno, o los bancos no les interesa que la gente pague anticipadamente el producto, porque dejan de ganar dinero. El dinero lo ganan los intereses por el plazo, entre más tiempo dure la persona. Bueno, ahora miremos el 1498. Contrato conmutativo y aleatorio. El contrato oneroso es conmutativo. Cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Ok. Un ejemplo de contrato conmutativo, ¿cuál sería? Un conmutativo podría ser la compraventa, donde se está entregando la cosa por parte del vendedor y está recibiendo como contraprestación el valor de ese bien que está entregando. El arrendamiento también, profesor. Son equitativas. El arrendamiento también, ahí es equitativo las cargas, ¿cierto? ¿Qué otro contrato podrían considerarse un contrato así conmutativo? ¿El de suministro? Sí. También el de suministro, exacto. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Conmutativo podría ser la, digamos, la compraventa de una cosecha. Conmutativo. Sí, señor. No, ese sería aleatorio. Porque qué tal que no cosecha y pase lo que sucede comúnmente con esta vaina del cambio climático. Entonces, por ejemplo, compra una cosecha de papa y vienen las heladas y dañan el cultivo, pierde parte del cultivo, ahí perdiste, ahí no va a ser conmutativo de que es equivalente lo que recibes en la cosecha a lo que tú pagaste. ¿Sí me entiendes? Ahí sería aleatorio porque puede arrojar una pérdida. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser de aleatorio? Doctor, el de seguros es aleatorio completamente. También. Se paga la prima y estamos sometidos a la aleatoriedad de que ocurra o no el siniestro. De la lotería, una lotería también, profe. La lotería también, el baloto. Baloto. De los juegos al azar. Exacto. Bueno, continuemos. Ahí les aparece la pantalla. Señor. Contrato principal y accesorio, 1499. ¿Quién me ayuda? El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Ok. En un ejemplo de un contrato que sea principal. Ya lo hizo. ¿La hipoteca podría ser? No, la hipoteca ahí sería el accesorio, porque el principal es el mutuo. O sea, el contrato principal es el del préstamo del dinero. Ahí ese sería el principal. Y la hipoteca sería el accesorio. Porque la hipoteca lo que va a garantizar el pago de
del préstamo. Lo mismo la prenda. El principal sería el mutuo y el accesorio, la prenda. Pero ejemplos de principales hay muchos. El de compraventa también, profe, cabe ahí, ¿cierto? Compraventa es un contrato principal. El de arrendamiento. El de arrendamiento es un contrato principal. Digamos lo que los contratos accesorios que son muy comunes, la hipoteca, como lo mencionábamos ahora, la prenda con el tema de los vehículos, el comodato, como el ejemplo que colocaba de los operadores de cable, de los prestadores estos de servicio de internet, cuando nos prestan, nos dejan en comodato el control remoto, el decodificador, el router. Eso es el contrato accesorio. El contrato principal es la prestación del servicio de televisión o de internet. ¿Ok? Artículo 1500. ¿Qué les aparece en la pantalla? No. Ya. Contrato real, solemne y consensual. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por solo el consentimiento. Ok, entonces, miremos un ejemplo de contrato real. Compraventa de bien inmueble. O la compraventa de un vehículo también. Que hay que hacer la tradición de la cosa. Y hacer la tradición significa, por ejemplo, los registros, hacer esos registros públicos. También un ejemplo de contrato solemne. ¿La hipoteca puede ser, profe? La hipoteca sería un contrato solemne, más no real. ¿El matrimonio? Sí, también. Contrato solemne. Un ejemplo de consensual. El de trabajo entre el empleador y un trabajador. El de compraventa, por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado o a la tienda, compran una gaseosa, se realiza sin solemnidades, sin formalismos, ¿sí? Se da el dinero y recibe el artículo. Contrato consensual. Solo bastó el acuerdo de voluntades que le dijo, deme ese artículo y el otro se lo vendió. ¿Ok? Pero resulta que esos no son los únicos. Porque estos son los que trae el Código Civil, pero resulta que la doctrina pues ha hablado que también hay otros. Los voy a escribir acá. Un ejemplo de un contrato intervivos. La mayoría, doctor. Todos. La compraventa, el suministro, etc. Exacto. Entre sujetos que están vivos. ¿Cierto? Sí. ¿Y el mortis causa? El testamento, la sucesión. Ajá. ¿Qué ocurre con la ocurrencia de la muerte? ¿Ok? Producen efecto con la ocurrencia de la muerte.
No sé si el seguro de vida, que se genera la contraprestación también. del fallecimiento de la persona. Sí. De arrendamiento también, ¿no, profe? ¿De arrendamiento qué? También puede ser de ¿Mortis mortis causa? causa. Sí, señor. No. ¿Por qué? No. Mortis causa, como lo dice el término en latín, es porque ocurrió la muerte. O es con ocurrencia de la muerte, como el ejemplo que pusieron del seguro de vida. Por la Se muerte. llama seguro de vida, pero realmente lo que uno mira, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es lo que se está amparando? El amparo básico es la muerte por cualquier causa. Bueno, la muerte, dependiendo del Lo seguro. que se está amparando realmente es la ocurrencia de la muerte, no el hecho de estar vivo. Entonces, Profe, ahí también podría entrar el fideicomiso cuando la condición es la muerte. si la condición que se coloca es la ocurrencia de la muerte, claro. Pero ahí también podría entrar el testamento o digamos, la sucesión. Sí, claro. Los muertos. Okay. Contratos de adhesión y los contratos de libre discusión. De adhesión podría ser, por ejemplo, en un contrato laboral cuando hay un nuevo reglamento de trabajo que tiene que firmar la persona, pues el trabajador. Sí, si tomas las condiciones del trabajo o te jodiste. Así como cuando contrata con la compañía de telefonía celular. Te dicen, De los servicios públicos. este es el plan. Este es el plan de telefonía celular. Este es el plan en la prestación del servicio de televisión, de internet. No tienes libertad de discutir con la contraparte que te va a ofrecer el servicio los términos de contrato. O sea, o lo tomas o lo dejas. Ese es el contrato de adhesión, que son la mayoría de los contratos que hoy en día realizamos. Los de suministro, ¿correcto? Los de suministro, ¿cierto? En el caso de un contrato laboral, el otro sí. En el suministro sí hay libre discusión. El suministro sería una libre discusión, porque digamos, el consumidor o el cliente puede establecer la cantidad que necesita, la cantidad que quiere. Escúcheme, profesor, en el contrato laboral, por ejemplo, si se hace un otro sí, ¿ese sería uno de adhesión? No, sí, sería de adhesión, porque igualito en el contrato laboral el que pone las condiciones es el dueño del balón, el empresario, el empleador. Un contrato de vinculación de área. ¿A qué te refieres con contrato de vinculación de área? Cuando se adhieren a proyectos inmobiliarios. Comprar sobre plano. Sí. Sí, ese sería de adhesión. De libre discusión, ¿cuál sería de libre discusión? Una compra-venta, el de suministro que ya lo dijo Sidonia. De arriendo. Casi todos el contrato de arrendamiento, el de bienes. ¿Ustedes creen que el contrato de arriendo sería de libre discusión? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Jason es el dueño del inmueble, el arrendador, y Jackson llega y le dice cuánto vale la renta o el canon de arrendamiento de este inmueble. Y Jason le dice, vale $1.000.000. Y Jackson le dice, no, déjemelo por 800. Entonces, Jason va a aceptar normalmente los 800. Podría. Pero se puede discutir. Pues conociendo a Jason, no creo. En esta época. El de compraventa de bienes raíces, profe, puede ser. Sí sería discutible las cláusulas que contendría el contrato de arrendamiento, doctor. Podría ser. No, pero si o no el de lo manejan. sociedad, un contrato de sociedad, profe. El de la sociedad, sí. Otro ejemplo de contrato de adhesión es digamos que por principio los contratos de seguros también son de adhesión. Tanto Los que de se registran en la superfinanciera. Los de bienes raíces también. Los de cuenta corriente. Incluso el del correo electrónico o el de WhatsApp. De las aplicaciones, sí. Cuando ustedes leen que acepta las condiciones y tal, ustedes nunca leen en contrato. Uno no se pone a ver esa letra menuda ahí pequeñita, a leerse todo el articulado de que pueden utilizar la información, así como Facebook acaba de filtrar hace pocos días la información de no sé cuántos millones de usuarios. Entonces, uno no se pone a leer el clausulado, simplemente le da acepto y ya.
Al aceptar, al darle a aceptar, está aceptando el contrato, es decir, las condiciones que le están poniendo. Entonces después no puede salir uno, oiga, ¿por qué tal cosa? No leyó el contrato, si no, no lo hubiera aceptado. Ese es de adhesión, ¿ok? De adhesión también podría ser los formatos que le dan a uno al banco para la adhesión va a ser establecer. siempre donde una parte dentro del contrato ya tiene como, digamos, un modelo preestablecido, unas condiciones preestablecidas, y le dice al otro, estas son las condiciones del negocio. ¿Lo acepta o no lo acepta? Doctor, ¿los servicios públicos domiciliarios es un contrato de adhesión? No lo veo tan así. Porque es que va a variar siempre el consumo. Y el consumo va a variar de muchos factores. El primerito de cuánto consuma el servicio. Entonces, si te trajeron este mes más cantidad de agua, entonces te van a cobrar más. Si te trajeron menos, pues te van a cobrar menos. Pero las condiciones de precio. Las condiciones de precio no las fija ni siquiera el prestador de servicio, la fija la comisión reguladora. Entonces, si me adhiero y no puedo discutir las condiciones. No sería clásicamente o no estaría muy fácil determinar lo que fuera la adhesión. Sería la adhesión en el entendido de que te dicen, bueno, yo le presto el servicio, se lo traigo, la instalación hasta la acometida, hasta el ingreso del inmueble. De ahí, internamente, las conexiones y la acometida es suya, es responsabilidad suya, lo contrata por aparte. Eso podría ser una adhesión, pero en cuanto a la prestación del servicio como tal, no lo veo. Es diferente el de la televisión o el de la telefonía, porque es que en la televisión o en la telefonía ya hay previamente establecido unos valores para el contrato, previamente. Te van a decir, tiene un plan en el que le ofrecemos un internet de no sé cuántas megas, de 50, de 100, de 200 megas, tal, con llamadas ilimitadas, local, con tantos canales de televisión, y usted va a pagar mensualmente tanta plata. Y ya uno sabe cuánto va a pagar fijo. No es que dependiendo si tú vistes más televisión o vistes menos televisión, porque si ellos cobraran por cuánto tiempo se conecta uno, ellos perderían en la mayoría de los casos, porque la mayor parte de la gente está conectada usando el servicio muy poquito tiempo en el día, por lo menos de lunes a viernes. Lo mismo el servicio de streaming como el de Netflix. ¿Qué tal que Netflix cobrara por el consumo real? Es decir, por el tiempo que se tuviera la persona conectada en la aplicación. Serían carísimas las películas. Perderían ellos. ¿Por qué? Porque la persona, si está trabajando, no va a poder estar constantemente todo el tiempo, todo el día conectado, y entonces ellos perderían. Por eso que ofrecen unas tarifas fijas. Profe, cuando uno tiene servicios de telefonía celular que se compran, se descargan adicionalmente juegos y llegan en el cobro lo cobran en la factura de ese servicio, podría ser una adhesión, ¿no? Pues porque uno inicialmente no contrató el juego, pero después quiso descargar, lo cobran en esa factura. Sí, sí, claro. Listo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, yo le había dicho a